Estás escuchando el boletín de noticias sobre los derechos de las personas transexuales y no binarias, correspondiente a la primera mitad del año 2025. En este informe especial, repasamos los principales acontecimientos que han marcado estos últimos meses, avances, retrocesos, leyes, decisiones judiciales, medidas de inclusión y también expresiones de violencia o discriminación que siguen afectando a nuestras comunidades. Desde Montevideo, Uruguay, te damos la bienvenida a este espacio informativo que no se calla, no maquilla la realidad y te cuenta lo que otros prefieren silenciar. En los últimos años, el mundo ha presenciado una ofensiva sistemática y coordinada contra los derechos de las personas transexuales y no binarias. Esta ofensiva no se limita a la retórica ni al odio social, sino que ha tomado forma concreta en leyes, decretos, reformas y decisiones judiciales que buscan borrar el reconocimiento legal de la identidad de género y restringir derechos ya conquistados con décadas de lucha. Esta regresión global es inaceptable y debe ser denunciada sin eufemismos ni diplomacia. Es necesario enumerar, uno por uno, los países donde se han producido retrocesos concretos en la legislación o en las políticas de reconocimiento de las personas trans. En Estados Unidos, desde el retorno de Donald Trump al poder en 2025, se han implementado una serie de medidas devastadoras. Se prohibió el uso del marcador de género, X, en pasaportes y otros documentos oficiales. Se firmó una orden ejecutiva que redefine el sexo como una clasificación biológica inmutable, prohibiendo la participación de mujeres trans en deportes femeninos. Se restringió el acceso a tratamientos médicos para menores trans, calificándolos de mutilación. Se propuso una ley que limita el acceso a baños y vestuarios según la identidad de género. Algunos estados exigen ahora que las personas publiquen información personal para poder cambiar su nombre legal, exponiéndolas al acoso y la violencia. Todo esto tiene un objetivo claro: eliminar del espacio público a las personas trans y asfixiar cualquier posibilidad de autodeterminación. En el Reino Unido, el Tribunal Supremo dictaminó que los términos sexo y mujer deben entenderse exclusivamente en función del sexo biológico. Esta decisión ha servido de base para excluir a las mujeres trans de espacios designados para mujeres, institucionalizando una forma de apartheid legal. Esta exclusión se produce a pesar de que las personas trans ya enfrentan altísimos niveles de violencia y marginalidad. El mensaje es claro. Incluso en los países donde supuestamente hay un Estado de Derecho, se está legitimando la exclusión como doctrina judicial. En España, comunidades autónomas como Madrid y Valencia han modificado sus leyes para permitir terapias de conversión bajo ciertas condiciones, eliminar formaciones sobre diversidad en las escuelas y debilitar los mecanismos institucionales de protección a personas trans. Esto representa un vaciamiento programado de las leyes de igualdad. La derecha ha descubierto que puede derogar derechos sin necesidad de derogar las leyes, simplemente modificando su alcance y aplicación hasta volverlas inocuas. Se mantiene el cascarón, pero se destruye su contenido. En Hungría, el Parlamento prohibió en 2020 el cambio de marcador de género en documentos oficiales. El sexo asignado al nacer se considera ahora inmutable. Además, se prohíbe mostrar contenido sobre transexualidad o diversidad sexual a menores. El Estado está legislando la ignorancia, blindando la discriminación desde la infancia. Se impone el modelo de una identidad de género dictada por el Estado y se criminaliza cualquier alternativa. En Polonia, el gobierno ha utilizado una retórica abiertamente hostil hacia las personas trans, promoviendo una cultura política en la que la negación de derechos es una bandera electoral. Las llamadas zonas libres de ideología LGTB son el reflejo de un Estado que no solo no protege, sino que incita al odio institucionalizado. En Eslovaquia se debaten leyes para prohibir directamente el reconocimiento legal de la identidad de género. La intención es eliminar la posibilidad de existir legalmente fuera de la asignación de sexo al nacer. Esto no es una política conservadora, es un intento de desaparición administrativa de las personas trans. En Rusia, el Parlamento prohibió todos los tratamientos de afirmación de género, incluyendo las terapias hormonales, las cirugías y el cambio de documentos. Se retiraron libros de las bibliotecas por contener personajes trans o por usar lenguaje que pudiera ser considerado propaganda homosexual. Se prohibieron términos relacionados con la identidad de género. Se ha institucionalizado un aparato legal de represión y borrado. El objetivo no es solo silenciar, sino eliminar cualquier referencia a la existencia trans. En China, las personas trans enfrentan tratamientos psiquiátricos forzados, incluyendo electroshock, por presión familiar o social. Para acceder a un cambio legal de género, se exige la cirugía completa de reasignación y el consentimiento familiar.
No hay reconocimiento de la autodeterminación de la identidad. La identidad de género se define como una patología a corregir. En India, aunque existe una ley de protección para personas trans, se han introducido trabas burocráticas que impiden su aplicación efectiva, sobre todo para personas musulmanas, dalit o de zonas rurales. El reconocimiento legal existe en el papel, pero en la práctica se convierte en una trampa burocrática donde los derechos se pierden en el papeleo. En Japón, se exige esterilización para acceder al cambio de género legal. Aunque un tribunal cuestionó esta exigencia, la ley aún impone requisitos médicos abusivos. El mensaje es claro: se puede cambiar de género, pero a cambio de mutilación. En Nueva Zelanda, el partido New Zealand First presentó un proyecto para definir el género según el sexo biológico, eliminando el reconocimiento legal de personas trans. Aunque el proyecto no ha sido aprobado, marca una amenaza concreta y creciente. En Australia, el estado de Queensland prohibió el uso de bloqueadores de pubertad para menores trans en el sistema de salud público, mientras siguen disponibles para menores cis. Esta discriminación sistemática institucionaliza la negación del derecho a la salud por motivos de identidad de género. En Ghana, el Parlamento aprobó en 2024 una ley que criminaliza la identidad LGBT con penas de hasta 25 años de prisión. Se penaliza identificarse como trans, expresarse como tal o fundar organizaciones que defiendan estos derechos. En Uganda, se aprobó una ley que castiga con cadena perpetua o pena de muerte a quienes cometan actos homosexuales. Esta ley afecta directamente a personas trans, que son criminalizadas solo por existir. En Burkina Faso, el gobierno impuso una ley que penaliza las relaciones homosexuales y aumenta la persecución contra personas LGBT, incluyendo las personas trans, que ya vivían ocultas. En Nigeria, Mauritania, Sudán y Somalia, las personas trans están sometidas a leyes que imponen la pena de muerte por actos homosexuales. Estas leyes no distinguen entre orientación e identidad, criminalizando toda diversidad. En Vanuatu, se aprobó una reforma que prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo y se anunció una política nacional que busca ilegalizar la defensa de derechos LGTBQ. Este tipo de iniciativas no solo afectan derechos, sino que criminalizan la militancia y la existencia. En Tonga y Papúa Nueva Guinea, la homosexualidad sigue siendo ilegal y no hay ninguna posibilidad de reconocimiento legal para las personas trans. Viven en un limbo jurídico y social, completamente expuestas a la violencia sin amparo legal. Estos retrocesos no son hechos aislados ni errores administrativos. Son decisiones políticas deliberadas que buscan eliminar la existencia legal, social y simbólica de las personas transexuales y no binarias. El impacto es devastador. Niños y niñas trans crecen sabiendo que su identidad es ilegal, que sus cuerpos serán patologizados o mutilados, que su expresión será censurada, que sus vidas serán invisibles. El mensaje que reciben es que no tienen derecho a existir. Esto no solo destruye su autoestima, sino que condena generaciones enteras al trauma, la clandestinidad, la pobreza y la violencia. Es urgente comprender que cada retroceso legal no es una simple modificación normativa, sino una agresión directa contra la vida de personas concretas. Estas decisiones matan. Estas leyes rompen infancias. Estos decretos niegan humanidad. Es necesario oponerse con firmeza a cada uno de estos retrocesos, nombrarlos, denunciarlos y combatirlos. No podemos permitir que la historia se repita con nuevas formas de persecución. Lo que está en juego es el derecho elemental a existir con dignidad.